tardes. Nos venimos a hablar sobre las matemáticas, sobre sus características y sobre su importancia en la vida cotidiana. Y sobre la historia de las matemáticas, cómo está evolucionando. Hoy vamos a tener un invitado que nos va a contar más sobre las matemáticas a fondo y su experiencia. Vamos a presentar aquí a nuestro profesor. ¿Nos puede decir su nombre? Ingeniero Hipólito Simón Contreras. ¿Cuántos años tiene? 69 años. ¿Cuánto tiempo lleva usted enseñando matemáticas? Desde que estaba ya en la preparatoria, entonces más o menos 40 años. Está bien. Para usted, ¿qué fue lo más complicado que se le hizo de las matemáticas cuando usted empezó a estudiarlo? Ok, tenía yo problemas con lo que era hacer los dibujos en el plano cartesiano. Se me hacía muy monótono estar dibujando punto por punto. Entonces yo soñaba con una aplicación. Después de varios años, una vez que ya terminé la carrera, ya existieron varias aplicaciones por computadora, incluso en celulares y la tecnología que tenemos. ¿Usted por qué decidió estudiar matemáticas, enseñar matemáticas? Ok, es una materia muy muy bonita. De hecho, nosotros como seres humanos tenemos una característica muy importante, a diferencia de las otras especies que viven en este planeta, que es el razonamiento, el raciocinio. Entonces, como seres humanos tenemos que desarrollar nuestras capacidades. Y una oportunidad importante para desarrollar el uso de nuestra razón, pues es precisamente las matemáticas. En general todas las ciencias, pero las matemáticas nos apoyan demasiado en ese sentido. Sí. ¿Y cuál fue el que lo motivó a estudiar matemáticas? Precisamente en eso, yo me doy cuenta que una vez que nosotros somos personas que desarrollamos nuestras capacidades de manera integral, pues entonces tenemos garantizada una vida plena y feliz. Y por ejemplo, si a un estudiante se le complica un poco las matemáticas, ¿qué es lo que le recomienda hacer? Si a un estudiante se le complica, muy bien. Esto es normal y es totalmente común, pero es que hay un pequeño detalle. Se les complica precisamente, a todo el mundo se le va a complicar porque no realizan las actividades que tienen que realizar. Voy a poner un ejemplo saliendo de matemáticas. Yo quiero ser el mejor jugador del mundo de fútbol, por ejemplo, pero no practico fútbol. Entonces no voy a ser el mejor jugador del mundo. Entonces, si yo quiero desarrollar una habilidad, si quiero ser profesional, por ejemplo, necesito por lo menos 10,000 horas de trabajo. 10,000 horas de trabajo. Una vez que nosotros desarrollemos 10,000 horas de trabajo en cualquier actividad, entonces es como lo vamos a dominar. Si no, no lo vamos a dominar. Si no, solamente estamos soñando, ¿no? O idealizando una situación. Se requiere trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, como mínimo, quieres ser un buen jugador de básquetbol, 10,000 horas de trabajo de básquetbol. ¿Quieres ser un buen matemático? 10,000 horas haciendo matemáticas. No hay otra opción. Sí. Entonces, usted como profesor, ¿a veces ha notado que se le dificulta mucho a sus alumnos las matemáticas? Por supuesto, porque no realizan las actividades que se recomiendan. Yo, por ejemplo, en matemáticas recomiendo que si quieren dominar una regla o algunos ejercicios, tienen que desarrollar por lo menos 21 ejemplos. 21 ejemplos. Voy a hacer un ejemplo. Voy a sumar fracciones y quiero ser hábil sumando fracciones. Entonces, voy a hacer 21 ejemplos. ¿Usted qué piensa qué nos podría ayudar las matemáticas en la vida diaria? Perfecto. En todo nuestro desempeño, digamos, cotidiano, están las matemáticas. Por ejemplo, ¿a qué hora entras a la escuela? Entro a las 8. Ok, ya usaste un número, que son las 8 de la mañana. Sí. ¿Sale? Entonces, vas a la tienda y quieres comprarte un pantalón. ¿Cuánto cuesta un pantalón? Como 300 Ok, o más. perfecto, o más. Pero tiene un descuento Sí. del 30%. ¿Cuánto vas a pagar? Como no sabes matemáticas, entonces te va a costar hacer esa operación. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿ves? Entonces, tenemos que desarrollar habilidades para poder tener situaciones cotidianas, para atender situaciones cotidianas. Entonces, si yo no estudiaría o no aprendiera bien las matemáticas, me iría mal. Te iría mal en los negocios, definitivamente te iría mal en los negocios, porque no sabes hacer operaciones y cualquiera te puede engañar, incluso en un cambio, ¿no? Si no sabes sumar y restar, pues te van a dar el cambio que ellos quieran y te ni en cuenta. Sí, pero usted, digamos un ejemplo, es como
como si yo comprara algo y me dieran mi cambio, pero ¿usted vería malo si yo contara así uno? No, por supuesto que no. El dinero y los chismes son para contarse. ¿Sale? Entonces, no es malo que cuentes el dinero. Es totalmente saludable contar el dinero. Entonces, si yo cuento así uno por uno, ¿usted cree que yo podría aprender un poquito más? Por supuesto que sí, aprenderías más fácil matemáticas, porque lo estás poniendo en práctica. Y ese es el chiste. Y ahorita todos los jóvenes, pues ya no, prefieren pues, conformarse con lo que les dice el vendedor y ya. Si les dio bien su cambio, si no, pues lo que les hayan dado, ¿no? Sí. ¿Y usted en qué universidad estudió para ser profesor de matemáticas? Ok, me fui a 3 universidades, bueno, realmente 4. Me fui al Politécnico y no me gustó porque no tenía clases, había mucho vandalismo. Luego me fui a la UNAM y tampoco había muy buenos maestros. Y me quedé en la Universidad de Hidalgo, en la UAE, y en la Autónoma de Hidalgo, y ahí sí teníamos clases, ahí sí teníamos maestros, sí teníamos la atención y pues por supuesto la revisión de nuestras actividades, ¿no? Y ya posteriormente me fui a la Benemérita de Puebla a estudiar una maestría que tampoco me gustó mucho porque las personas estudian no porque quieran estudiar, sino porque quieren tener la beca nada más. Oh, sí. Y aparte usted, ¿qué fue lo que más le gustó de las matemáticas? O sea, ecuaciones o no sé. Ok, de hecho todas las ramas de las matemáticas son muy bonitas, todas. Empezando con la aritmética, por ejemplo, que tiene que ver con los números. La geometría es algo, tenemos geometría en todo momento. Tenemos el análisis también, por ejemplo, análisis numérico, optimización de recursos, etcétera. Son matemáticas un poquito más avanzadas, pero nos permiten aprovechar mejor los recursos naturales o económicos o humanos incluso. ¿Usted como profesor le interesa que los alumnos aprendan las matemáticas? Porque yo veo que hay algunos profesores que nada más no les enseña muy bien las matemáticas, o sea que no les importa muy bien en sus clases. Ok, es que hay un pequeño detalle en esto de la enseñanza de las matemáticas. Yo en realidad cuando enseño matemáticas enseño desde cero. ¿Qué significa desde cero? Yo no llego como el que ya lo sabe todo. Yo llego como si no supiera nada. Me pongo al nivel del estudiante. Y entonces, cuando yo me pongo al nivel del estudiante, empiezo a explicar las cosas de la manera más sencilla posible. ¿Por qué? Porque yo no traigo información o bagaje que voy a, aunque sí lo tengo, ¿sí? No lo voy a expresar con ustedes porque pues entonces no me entienden en absoluto. Entonces me tengo que poner en el nivel de ustedes, yo me quedo como si no supiera nada de matemáticas y empiezo a hacer matemáticas con ustedes. ¿Para hacer matemáticas es un tiempo o un pasatiempo? No es pasatiempo, es un tiempo emocionante para mí. Para mí es una emoción resolver, por ejemplo, ecuaciones, incluso cuando ya conozco la información, me gusta volver a repasar para volver a experimentar ese aprendizaje otra vez. ¿Por qué? Porque siempre empiezo desde cero, siempre empiezo como si no supiera yo nada de matemáticas. Y entonces lo vuelvo a reciclar, lo vuelvo a retomar desde cero. ¿Para qué? Para poder aportarlo después igual desde cero. ¿Y tienes una meta clara sobre las matemáticas? Sí, por supuesto, el dominio completo de la asignatura, ¿no? de los números. A mí me fascinan los números. ¿Por qué? Porque los números nos dan las pautas y de poder predecir lo que va a suceder más adelante. De hecho, por ejemplo, yo le enseñé a la computadora a predecir lo que va a pasar en un futuro con los negocios, por ejemplo. Y todo eso lo hacemos con números, ¿sí? Entonces lo hacemos con matemáticas. Entonces podemos, gracias a los números, predecir situaciones en un futuro. ¿Usted como cuántos libros de matemáticas ha leído? Ok, mira, he leído más o menos como unos 300 libros de matemáticas y en solo uno de ellos no tenía errores de imprenta. Solo uno de ellos. Todos los 300 libros que he leído de matemáticas presentan muchos errores, ya sean errores del autor o errores de imprenta, pero es normal. Entonces esos errores, ¿usted cree que también si un alumno o otra persona
vaya a afectarle, porque usted anda diciendo que hay algunos libros que pueden tener errores. ¿Cree que sí puede afectar? No, realmente no afecta, porque como son errores de imprenta, no son errores de concepto. Los conceptos están bien, pero se equivocan al colocar los símbolos, por ejemplo, y entonces puede confundir al alumno. Eso sí, los puede confundir, pero bueno, si el alumno es hábil, puede ver que hubo una pequeña discrepancia entre la información que se está aportando y puede uno identificar que es un error que no tiene mucha importancia. ¿Usted más o menos sabría cómo empezaron las matemáticas? Es que de las matemáticas, bueno, yo no soy experta, yo no sé desde cuándo empezaron los números de las matemáticas. Pues empezó desde que el hombre empezó a, digamos, a tener, a darle valor a su razón. Y dijo, por ejemplo, aquí tengo un pedacito de madera, aquí tengo otro pedacito de madera, ya tengo muchos. Y entonces tuvo que darle sentido a lo que estaba viendo, y hablar de pocos y hablar de muchos no le daba información suficiente, y entonces empieza a inventar los números naturales y dice, este va a ser 1, y cuando yo tenga estos 2, esto va a ser 2, y lo voy a representar con un símbolo, y entonces así es como nacen los números que se llaman naturales porque surgen de manera natural. ¿Vale? Es como un ejemplo, digamos una rama. Yo tengo una rama, pero tal vez voy a prender fuego. Con una rama no voy a poder prender fuego, necesito más ramas. Como que ahí ya empezó a ir más o menos los números. Así, exactamente, fueron aumentando las cantidades. Luego, esta es una rama, y luego vieron que la rama se rompió, ¿sí? Y entonces empezaron las fracciones. La mitad de una rama, la tercera parte de otra rama, ¿sí? Sí. Y luego empezaron también, no nada más las fracciones, y así empezaron los otros números, según era el caso, ¿no? Había números positivos, números negativos. Luego había fracciones, y luego se dieron cuenta que no habían fracciones, que había números que no necesariamente eran fracciones. Esto sucedió hace aproximadamente 5.000 años. Se dieron cuenta, por ejemplo, que pi no se podía representar como la división de los números, aunque era un decimal, 3.14, 15, 92, etc., no se podía representar como la división de los números, que eso es como se representan las fracciones. Y esos números se llamaron irracionales, o sea, no racionales, porque no se pueden representar como la división de los números. Y todos estos números que te acabo de mencionar, enteros, naturales, enteros, racionales, no racionales, se conocen como números reales hasta el momento. ¿Usted qué opina de Baldor? Hay un libro ahí que es el libro de Baldor, donde vienen muchas matemáticas, sumas y todo eso. ¿Usted qué opina? Es un libro que, de cierta manera, el grado de simplicidad con la que maneja la información, pues no está adecuada a los tiempos modernos. Los tiempos modernos tenemos que ser un poquito más ágiles. Baldor como que ya es un libro de la historia. Está muy bien el libro en su momento, se aplicaba muy bien, pero en la actualidad ya no lo recomiendo. Tenemos que ser más ágiles, más versátiles. Sí, porque cuando yo iba en la secundaria, algunos profes decían, si quieren aprender bien matemáticas, vayan a comprar el libro de Baldor, así me decían. Sí, así se maneja, pero como todo, toda la vida va cambiando, entonces tenemos que tener cuidado con los cambios, tenemos que adaptarnos. Yo recomiendo mucho el uso de la tecnología, lo que pasa es que luego ustedes abusan de la tecnología. Por ejemplo, el celular es una herramienta, pero ustedes lo ven como un juguete, y entonces ahí es cuando se echa a perder la herramienta. Es como si yo les diera un martillo, y ustedes dirían, no, pues es que el martillo no sirve para nada. No, sí sirve para mucho, pero si lo usas para golpearte la cabeza, pues te va a hacer daño. Entonces lo mismo, no es que sea malo el martillo, no es que sea malo el celular, es que si no lo usan adecuadamente, pues se van a hacer daño en lugar de hacerse un beneficio. Entonces, ¿usted cree que el teléfono es una herramienta? ¿Debe ser una herramienta? Es una herramienta, debe de ser una herramienta, ¿sí? Una herramienta para auxiliarte en tus materias, y una herramienta de comunicación, que es su principal objetivo, que es un instrumento, una herramienta para comunicarnos, ¿sí? Pero como tiene una pantalla, pues por ahí podemos generar imágenes, y entonces ahí se puede aplicar mucho lo que es la geometría. ¿Y usted piensa que los alumnos detestan las matemáticas? Por supuesto que sí, hay un rechazo total hacia las matemáticas. Otra vez, regreso al inicio, ¿no? ¿Por qué hay un rechazo? Pues porque no lo entienden, porque no lo comprenden. ¿Pero por qué no lo entienden y por qué no lo comprenden? Pues porque no lo practican.
Entonces, si tú, por ejemplo, no practicas fútbol, pues no te va a gustar el fútbol. Si tú no practicas cocina, pues no te va a gustar la cocina, ¿sí? Eso es definitivo. Entonces, te va a gustar aquello que practiques. Entonces debemos practicar para no desestar. Por supuesto que sí, la clave está en la práctica. Si ustedes no realizan las actividades que corresponden a las áreas de matemáticas, pues van a terminar odiando a las matemáticas, ¿sí? Si no, lo mismo pasaría con inglés, por ejemplo. Si ustedes no practican inglés, si ustedes no escuchan música en inglés, pues, o ven películas en inglés o no tienen intención de aprender inglés, pues no les va a gustar el inglés ni lo van a querer aprender. ¿Por qué? Porque no lo están practicando. Lo deben de practicar, por eso es que, vuelvo a repetir desde el principio, ¿no? Te pregunté cuánto costaba un pantalón, tenía un descuento, etc. Entonces lo podemos practicar todos los días, pero eso sí lo queremos hacer, ¿no? Es como el baile. O sea, a muchos les gusta bailar y a muchos no les gusta bailar. ¿Por qué? Pues porque lo practican y les gusta. Si no lo practicas, pues definitivamente no te va a gustar. Sí, y usted cree que a los alumnos se frustran mucho al estudiar las matemáticas. Por supuesto que hay mucha frustración y volvemos a lo mismo, porque pues hay poco interés en la práctica de las matemáticas. Y ese es el problema de la tecnología actual, que como la tecnología les roba mucho tiempo, entonces se distraen demasiado y se conforman con las cosas sencillas. Por ejemplo, ¿qué es más fácil que yo te diga? Por ejemplo, al 19 réstale 13, ¿cuánto me da? Muy bien, tardaste 10 segundos, ¿sí? Y no me contestaste, ¿sí? Y te puedes tardar un minuto y no lo contestas. Pero si tú quieres ver una imagen en tu teléfono, por ejemplo, no te cuesta absolutamente nada. Es totalmente autónomo. Le das un empujoncito a la pantalla y ya te apareció una nueva imagen, ¿sí? Y así te la pasas. Y entonces, así te la vas pasando, ¿no? Y entonces te acostumbras a que el teléfono solo le das un pequeño rasguido y ya tienes una respuesta enorme. Y algo tan sencillo como quítale 7 al 19, pues te va a costar un poco de trabajo porque no lo practicas, ¿vale? Entonces, no hay que mal acostumbrarnos a la tecnología. 19 menos 13 son 6. ¿Por qué? Bien, al 19 le quitamos 13, son 6. Ya estás practicando matemáticas, ¿sí? Y entonces, otra vez, ¿cuánto te llevó a resolver ese ejercicio, por ejemplo? Como unos 50. 50 segundos, muy bien, volviste a contar, ¿sí te das cuenta? Sí. Volviste a usar matemáticas. Y así podemos seguir, y todo lo que yo te pueda preguntar y todo lo que sigamos charlando, pues lo podemos llevar hacia las matemáticas, ¿no? ¿Y usted qué opina de los youtubers o personas que en videos te explican sobre las matemáticas? Es una muy buena herramienta, es una muy buena estrategia. En lo personal a mí me han solicitado que yo abra también mis canales de YouTube, sí, para explicar en pantallas digitales, pero la verdad es que veo que hay muchas personas que ya se dedican a eso y hay muchos digamos, personajes que son muy hábiles en matemáticas y yo prefiero que ellos continúen de esa manera. Sí. ¿Y qué opinas sobre el canal de Dani Carlo? No lo he visto, la verdad, te soy sincero, no lo he visto. He visto otros canales, Julio Profe, otros canales de Estados Unidos, clases en inglés, etc. Y los veo precisamente para identificar cuáles son sus estrategias y cuáles son sus errores, cuáles son sus limitaciones. ¿Y cuál es tu opinión sobre las páginas donde se enseñan matemáticas? Vuelvo a repetir, desde mi perspectiva, están muy bien, pero como los libros que te mencioné en un principio, hay ciertos errores que ellos manejan y ahí sí son conceptuales y hay que tener cuidado. Entonces, incluso hay errores numéricos, hay errores conceptuales, o sea, errores de fondo, que si tú no eres hábil en matemáticas, pues te quedas con eso, ¿no? Entonces, ese es el pequeño detalle nada más. Si yo algún día abriera un canal de YouTube, por ejemplo, sería para evidenciar esos pequeños deslices en la información. Y creo que a los que están actualmente no les gustaría mucho. Por eso es que no abro mi canal, para no como quemarlos, como se dice. ¿Y por qué? Pero, ¿por qué Ay, ya no se me fue. Es que ya lo había dicho así. ¿Usted alguna vez le gustaría escribir un libro sobre matemáticas?
sucede lo mismo ya he escrito algunos ensayos, sí los he escrito de manera particular, digamos, pero no los he publicado. Más que escribir un libro, te vuelvo a repetir, hay demasiada literatura, he leído muchos libros muy buenos, hay unos libros alemanes, libros rusos, que son excelentes, entonces creo que ya tenemos demasiada información, y ahora con internet, pues podemos acceder a cualquier bibliografía. Entonces ya no es el problema el libro. Lo que sí, por ejemplo, lo que sí he realizado son algunos formularios desde mi creación, por ejemplo, son formularios que no existen en el mundo, por supuesto, y sí los tengo, pero no los he, digamos, externado al mundo, los he externado con las personas que conozco, cuando doy clases, y o en clases particulares también les comparto la información que yo genero. Ahí sí tengo mucho material que compartir, pero ya podría haber hecho 10 libros, pero no me nace, digamos, ese inquietud. Oh, sí. Entonces, usted, ¿qué piensa? No, se fue. Por ejemplo, abogado, pues nada más te piden que sepas sumar, restar, multiplicar. Y un poquito de estadística, nada más. Si vas a ser ingeniero, pues te piden matemáticas, de acuerdo. ¿Qué si no? Sí. ¿Y las ramas de las matemáticas varían en diferentes carreras universitarias? Sí, por supuesto, las matemáticas tienen diferentes enfoques según la carrera que tú vayas a estudiar. Si vas a estudiar una carrera que no exige muchas matemáticas, como son leyes, como son psicología, por ejemplo, pues el trabajo matemático que realizas así muy fuerte sería hasta estadística nada más. Pero si vas a estudiar alguna ingeniería o vas a estudiar alguna ciencia que tenga que ver con física o química, te van a pedir un poquito más de matemáticas, un poquito de matemáticas avanzadas. Como un ejemplo, si yo me gustaría ser astrónomo, ¿qué tendría que estudiar? O si tienes que dominar las matemáticas en todas sus ramas. Sí, definitivamente es una carrera que te exige muchas matemáticas. ¿Y cuál es la carrera con la que usted piensa que lleva menos matemáticas? ¿Menos? Ajá. Por ejemplo, el estudiar leyes, psicología, son las que menos llevan matemáticas. Entonces, aparte la de astronomía, ¿cuáles de las otras más carreras? Todas las ingenierías, tienes desde ingeniería industrial, ingeniería civil, arquitectura, y ahorita hay carreras modernas, por ejemplo, él mencionaba que quería ser astronauta, que tiene que ver con carreras aeroespaciales, entonces ahí sí llevamos muchas matemáticas, definitivamente. ¿Usted cree que aquí en México el desarrollo así matemático es mucho en los estudiantes o menos? El desarrollo en los estudiantes es, digamos, bajo comparado a nivel mundial. De hecho, es lamentable, por ejemplo, que en los últimos años México haya descendido en la escala de aprendizaje en matemáticas. Perú, que es un país que luego discriminan por ahí, tiene mejores matemáticos que México. Y eso no era lo común. Lo común era que México estuviese muy por arriba de países latinoamericanos, pero en los últimos años México sí se ha rezagado. ¿Y cuál es el país, usted que sepa, el más rendimiento, el que tenga más? Los rusos y los japoneses tienen un dominio muy alto de las matemáticas. Vuelvo a repetir, la técnica es que se dedican a trabajar sobre matemáticas. ¿Y cuáles serían los menos? Los menos, los latinoamericanos definitivamente, y africanos también. Sí, porque ellos tienen como bajos recursos y algunos... Esa es una de las limitantes, ¿no? Los recursos que tienen que vivir al día, tienen que trabajar y ganan muy poquito, a veces ganan $1 al día. Estamos hablando de 20 pesos al día. Sí. Entonces es muy poquito. Y si ganaron $1 al día, están felices. ¿También? Sí. Pero bueno, son limitaciones de la economía. ¿Y cómo han evolucionado las matemáticas en la historia? A lo largo de la historia, las matemáticas, volvemos al inicio, empezamos con la necesidad de contar los objetos que teníamos en nuestro entorno, los números se fueron perfeccionando y de ahí surgieron nuevas inquietudes, los números ya no fueron suficientes y entonces empezamos a trabajar con álgebra. Tuvimos que agregar letras además de números y luego ya no fue suficiente y tuvimos que agregar imágenes, lo que es la geometría analítica.
Y después pasamos a situaciones todavía más elaboradas que escapan de nuestro sentido común. Nos llevamos hasta un nivel donde ya no podemos hacer representaciones físicas. Las matemáticas comunes, por ejemplo, me representan un lápiz, un pizarrón, una silla, etc. Pero las matemáticas modernas ya no nos representan objetos reales, ya son objetos que están en otro lugar, en otra, digamos, una visión diferente. Bueno, y con esto damos conclusión nuestra entrevista con el profesor. Muchas gracias por apoyarnos. Sí, le agradecemos mucho por ayudarnos aquí. No, gracias a ustedes también por tener la inquietud de que yo pueda compartir con ustedes. Sí, muchas gracias, profesor. De nada, aquí estamos para servirles. Televisa presenta Me jumping like Hoy vamos a tener un invitado. Nuestro invitado va a ser el profe No. La matemática son la... ¿Qué no eras tú primero? Eras tú, y dices... Sea audífonos. Me pongo nervioso y... No, por eso yo no estoy diciendo que no te preocupes. ¿Y usted piensa que los alumnos detestan las matemáticas? ¿Los audífonos qué? Digo... ¿Y usted piensa que los alumnos Tú empiezas. Pues, ¿qué quieres que haga? Pues presenta.